Bien, vamos a ver que todo esté funcionando bien, el sonido va bien. Vale, pues damos inicio a la charla. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un nuevo capítulo de Clases para Rebeldes. Hoy vamos a hablar sobre ciudadanismo y municipalismo. He puesto el nombre de mi localidad, Algemesí, puesto que vamos a meter un poco de imágenes de Algemesí, ¿de acuerdo? Después quiero recalcar de que parte de la charla pues veremos cosas de Algemesí. Entonces, vamos a dar inicio, ¿de acuerdo? Ciudadanismo. El ciudadanismo como ideología. Espera, vamos a sacar el láser. Vale, un segundo. Pluma láser. Aquí está, ¡epa! Vale. El ciudadanismo como esa ideología difusa, difundida por la política, que utiliza un lenguaje basado en palabras grandes y sonantes, pero tremendamente abstractas, que resulta difícil contestar, pues al mismo tiempo que se han convertido en un dogma. Pueden ser usadas casi para cualquier cosa. Palabras como democracia, tolerancia, cultura, diálogo, paz, participativo, desarrollo personal, estilo de vida, consumo responsable, sostenibilidad y respeto a la diferencia. Son palabras que resultan a todo aquello que se refiera, que expulsan, ¿vale? Prácticamente a todo aquello que se refieren a la lucha de clases. Las palabras que quieren ocultar son palabras que quieren ocultar la desigualdad y el conflicto inherentes al capitalismo, puesto que nuestra clase política se les olvida que nuestro modelo social en que vivimos está constantemente en conflicto con el individuo y lucha constantemente por obtener ese dinero para poder subsistir y obtener aquello que es más básico, como es comer, o desarrollarse como individuo, o una casa, una vivienda, está constantemente en conflicto en un modelo social totalmente adverso. ¿De acuerdo? Y desigual. Hablamos pues de nuestro modelo social. ¿De acuerdo? Vamos a hablar sobre nuestro modelo social, que como muchos que estáis aquí, que mejor sois trabajadores, pertenecéis a la clase obrera, porque hay que hablar de clases, porque no se habla dentro de lo que es nuestro modelo social, dentro de lo que es el modelo político, porque como he dicho antes, se intenta totalmente ocultar que existe una diferencia de clases. Y son palabras como ciudadanismo que intentan camuflar esa diferencia. Intentan olvidar esa lucha de clases que se inició y que terminó a mitades del siglo XX, o bueno, a finales del siglo XX. Vamos a seguir. ¿Cuáles son los propulsores del ciudadanismo? Sobre todo tenemos que referirnos al Estado, al gobierno. También los medios de comunicación, ¿vale? Que ya pertenecen al Estado también, o pertenecen a lo que es a los medios privados, al capital. Redes sociales, internet y toda parafernalia detrás de la política o del discurso político. También hay una tendencia cultural dentro del modo social que ha aceptado el discurso. El discurso, ese discurso que intenta apartar o ocultar esa lucha de clases y que ha aceptado el discurso en el cual pues, nos convierte a todos como ciudadanos españoles dentro de la nación, ¿vale? Y todos somos iguales. La división social como eje central del ciudadanismo. El viejo discurso liberal reformista burgués del siglo XIX describía a la sociedad como un mero grupo de individuos aislados, singulares y autosuficientes que establecían relaciones con otros individuos mediante contratos libres entre iguales. Hablamos de contratos comerciales. En la ideología liberal clásica, todo partía del individuo y, por supuesto, el individuo en el que pensaban era un individuo responsable, autoconsciente, racional e ilustrado, que tomaba decisiones libres basadas en sus intereses, sobre todo hablamos de intereses económicos. El reformismo burgués presentó así una utopía,
en la que los individuos dialogaban, intercambiaban ideas en pie de igualdad en un ágora imaginario. Esa utopía que presentaba el liberalismo pretendía esconder las desigualdades económicas y estructurales que determinaban las relaciones de poder que se establecían en la sociedad y con ello evitar su principal terror, que era la acción colectiva de las clases más desposeídas. El individuo dividido y singular era una de las visiones más aceptadas por la burguesía. Así pues, la diferencia entre clases fue un poco disimulada por el tema, digamos, pues que el tema político, ¿no? Si había una diferencia entre pobres y ricos, pues en el tema de toma de decisiones o en el tema del poder, el sistema político, pues la dividieron entre, o sea, ricos y pobres, ¿no? Dividámoslo entre izquierda, clase trabajadora, y derecha, clase más adinerada o rentistas. Tenemos que hablar de rentismo, porque hoy en día la clase burguesa es catalogada como todo aquel que es rentista que vive de rentas. Vamos a seguir. Y por supuesto, se genera una parafernalia, una identidad nacional donde la política, ¿vale? Digámoslo así, la política tomó un carácter donde estaban los buenos y los malos. Dependiendo de tu forma de pensar, o dependiendo de tus... pues más o menos se terminó pues declarando como dos bandos y daba igual tu estatus social. Dependiendo del discurso, aceptabas una forma de pensamiento o aceptabas otro pensamiento. Normalmente la derecha es considerada como aquellos que generan puestos de trabajo y la izquierda como aquellos que luchan por las libertades de igualdad social, ¿no? Etcétera. ¿De acuerdo? La división política existe como intento de representación o división de las dos clases sociales, intentando unificar y meter las dos, ¿vale?, como meros ciudadanos del país, ¿no?, españoles, en un modelo social igualitario con las mismas responsabilidades y obligaciones, todos ellos presuntamente dirigidos por los estatutos de la ley. La ley es igual para todos. Pero claramente vemos que esto no es así. La ley constantemente perjudica y agrava a quienes menos capacidad adquisitiva disponen. La política está como instrumento de protección de la propiedad privada y constantemente sus acciones basadas en penalizaciones económicas. Perdón, quería referirme a la policía, por ejemplo, es un ejemplo, ¿vale? La policía está como un instrumento de protección de la propiedad privada, ¿vale? Es uno de los... tus impuestos normalmente van a parar a mantener, pues eso, policías, en fin. Y constantemente sus acciones basadas en penalizaciones económicas o penales se realizan a personas con menos poder adquisitivo. Normalmente todo nuestro modelo social está basado en proteger a aquellos que más tienen. Todo el modelo social. Pasa que tú veas en la televisión una lucha entre derecha e izquierda, entre clases más, entre el capital, ¿no?, y la clase más obrera, una representación, es una especie de lucha ahí. Al final del puesto, cuando se sientan todos a la mesa y sacan sus ideas, todos sacan las mismas ideas neoliberales. Es por eso que al fin y al puesto el sistema político de toma de decisiones está en manos del capital. Porque si no estuviese en manos del capital hace tiempo, de que el modelo social pues sería otra cosa. Nuestro modelo social sería otra cosa, ¿vale? Pero como está en manos del capital, que es que controla todo el modelo social, pues vivimos en el modelo social que vivimos. Y se oculta ese discurso o el discurso de la diferencia de clases constantemente, ¿vale? Por ejemplo, vemos en la policía diferentes acciones. Vamos a dar dos ejemplos, en los cuales vemos cómo su acción siempre perjudica a los que menos tienen, ¿vale?
La ley, por ejemplo, si sale una ley que prohíbe a la gente dormir debajo de... Es un ejemplo, porque hay muchos ejemplos, ¿vale? Podemos a lo mejor tirar del libro de leyes y encontrar un montón de ejemplos. Pero vamos a encontrar este ejemplo, por ejemplo, podemos poner un ejemplo en el tema de que pues está hay una ley que existe que prohíbe a la gente dormir debajo de un puente, claramente, pues si tú eres pobre y tienes que dormir debajo de un puente, pues lo harás. Pero los ricos claramente pues no lo van a hacer, ¿no? Porque no tienen necesidad de dormir debajo de un puente. Constantemente la ley siempre beneficia a quienes más tienen. Y una de las pruebas que existen es esto que vamos a contar, ¿no? Y esto tiene que ver mediante el acto de la policía, ¿no? Existen, por ejemplo, detecciones automáticas de vehículos sin seguro privado. Actualmente existe eso. La policía va por las calles y tiene un aparatito dentro del coche donde detectan qué vehículos tienen seguro y no. Si tú tienes, por ejemplo, problemas económicos y tienes falta de trabajo, o tienes muchas deudas y no puedes pagar tu coche, no lo usas, no lo estás usando, pero tienes tu coche en la calle sin seguro, pues hoy en día la policía perfectamente detecta tu vehículo sin seguro y te puede llegar fácilmente una denuncia a casa, como diciendo que no tienes seguro, ¿vale? Y si no lo pones en X, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, pues te pueden retirar el vehículo. ¿De acuerdo? Zonas restringidas según fecha de matriculación y coche y presuntas emisiones, etc. Existen ahora, con las nuevas leyes de cambio climático, ¿vale? De emisiones, pues existen ciertas capitales o ciudades, ¿vale? A partir, no me acuerdo exactamente cuántos habitantes, no sé si sean 50.000, pues que sus centros no puedes acceder, con tu coche si tu coche es muy viejo, ¿vale? Si no tiene la pegatina en la cual, pues eso, pues no puedes acceder. Entonces vemos que existen leyes que constantemente siempre están perjudicando a aquellos que menos tienen. ¿De acuerdo? Y es la policía la que se encarga siempre de proteger la propiedad privada o de mantener pues las leyes en vigor, ¿vale? Siempre con excusa, pues siempre ponen como excusa la seguridad. Vamos a seguir. Lo diferente como justificación a la división, evitando nombrar la diferencia de clases. Catalanes y españoles. Extranjeros y españoles. Violencia y violencia de género. Los que trabajan y no. Antisistema ocupas y prosistemas. Comunistas y capitalistas. Blancos y negros. Etc. Muchas de estas desigualdades son debidas a las diferencias económicas y estructurales como falta de potencial desarrollo humano. Pero constantemente esto es eximido del discurso político. ¿De acuerdo? Aunque vemos que dentro de los partidos políticos existen, según las obras de teatro y la parafernalia política que vemos en televisión, aunque vemos que existen diferencias realmente, ¿vale? Entre ellos, hacen las mismas políticas neoliberales. Pero existen discursos dentro de los partidos políticos. Normalmente, cuando hablamos, por ejemplo, de igualdad o de violencia de género, todos los partidos más o menos llevan a cabo pues las mismas políticas, ¿no? Aquellas que se pactan dentro de lo que es el Parlamento, ¿vale? El Congreso. Pero siempre hay más un discurso un discurso por parte de la izquierda que es más relevante a la hora de pues, hablar de igualdad o de violencia de género. ¿De acuerdo? Se habla de esto, pero nunca se habla de la violencia de clases. Y la violencia de clases es la principal causa de todo tipo de violencia. La escasez que genera el modelo social en que vivimos es una fuente de desigualdad total. O sea, no podemos hablar de igualdad de géneros cuando existe una desigualdad entre clases que provoca constantemente violencia.
La pobreza genera enfermedades y esas enfermedades generan violencia. ¿De acuerdo? Sí, muchos pensaréis a lo mejor que existen drogadictos, pero también existen drogadictos ricos. Pero lo que pasa es que esos drogadictos ricos no los vemos en la calle porque tienen dinero para comprar su droga. Entonces, la pobreza genera enfermedades como la drogadicción. Pero existen drogadictos ricos y drogadictos pobres. Y por supuesto, a quienes vemos en la calle siempre son a los drogadictos pobres. Por lo tanto, la violencia se genera constantemente dentro de lo que es nuestro modelo social por la desigualdad. ¿De acuerdo? Y tenemos que hablar del modelo social que vivimos. Nuestro modelo social, que es el neoliberalismo, que practican todos los partidos políticos, ¿de acuerdo? Es el neoliberalismo. Y tenemos que hablar y entender el neoliberalismo. ¿Vale? El neoliberalismo es la teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. Y esto es muy importante para poder entender por qué no se practican ciertas políticas de creación de empleo, por ejemplo, o de vivienda. ¿De acuerdo? Que iremos hablando a medida que vayamos hablando con desarrollando este PowerPoint, esta charla. El capitalismo, la cultura y ciertas creencias siguen fuera del problema social. Claro, cuando hablamos de desigualdad, sobre todo de desigualdad económica y falta de desarrollo humano, y cuando se señala el dedo a la violencia más machista o la violencia sexista o la desigualdad de géneros, que sí, que la violencia machista pues es algo que tenemos que siempre evitar, ¿no? Intentar respetar siempre a las mujeres. No promovemos, o sea, no defendemos nunca Yo personalmente no defiendo la violencia, ¿de acuerdo? Es más, la mujer hay que respetarla y es el máximo exponencial, ¿vale? Al respetar. Pero existen ciertas culturas y ciertas creencias que, junto a la escasez, pues lo que hacen es que nuestro modelo social se agrave mucho más. O sea, nuestra permanente caminata por nuestro modelo social sea mucho más tedioso y mucho más difícil a la hora de llevar. ¿Por qué? Porque existen creencias y prácticas religiosas que ponen en conflicto nuestra forma de vivir y que cuando, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Mucha gente se casa por la cultura, muchas veces es pentada por la cultura de las películas norteamericanas, norteamericanas o occidentales, digamos así. Sigue manteniendo diferentes comportamientos culturales, que luego cuando todo va mal, todo empeora por la falta de dinero a la hora de separar los bienes, ¿no? Uno quiere con su pareja los bienes y luego existe un problema, ¿vale? Que se quiere mucho más dinero, mucho más capacidad económica, y si no tienes la forma de obtener ese dinero, un trabajo o dedicar muchas horas de trabajo a poder obtener ese dinero y resolver tu disputa económica con tu expareja, pues ahí surten conflictos sociales, de desigualdad, ¿de acuerdo? Que puede agravar en una violencia doméstica o una violencia de género. Entonces, esos temas no se tratan, ¿de acuerdo? La educación y la falta de desarrollo personal. Otra vez tenemos que hablar con lo mismo. O sea, hay muchísimas mujeres que no tienen capacidad económica para poder desarrollarse como individuos. Mujeres y hombres. Que no pueden estudiar, que tienen que ir a trabajar porque a lo mejor son muchos en la familia. O simplemente son mujeres porque no existe un pleno empleo. No existe un modo social que abarque las necesidades básicas y secundarias en nuestra sociedad. Solo aquellos que más dinero tienen la capacidad de poder desarrollarse como individuo. Los que menos, no. Entonces surgen disputas, surgen desigualdades sociales. Pero es siempre porque nuestro modelo social no completa o no satisface las necesidades básicas.
Y si lo hace, ¿vale? Con paguitas, nunca son suficientes para poderte desarrollar como individuo. Siempre hay una escasez. Siempre hay posiciones de poder. Quienes más dinero tienen siempre ocupan posiciones de poder. Da igual que sea un hombre o una mujer. En el momento que alguien de los dos dispone más de una vivienda, es propietario de una vivienda o dispone de más dinero, por ejemplo, siempre tiene en una relación sentimental, una relación entre un contacto social, ¿vale? O un trato social, siempre hay un contrato, no sea mejor trato, sí, trato social, siempre hay posiciones de poder, en el cual lleva a una desigualdad. Luego existen diferencias culturales y étnicas, ¿de acuerdo? Ya no tiene que haber una división en creencias religiosas, sino ya una división cultural por pertenecer a una etnia, ya sea dentro de nuestra nación o ya sea de fuera. Y eso junto a problemas de escasez, pues es mucho más se agrava mucho más, ¿no? Como hemos dicho, existen también ahora cambios, porque hay una tendencia de liberación de la mujer. A la mujer, no todas las mujeres, al entrar dentro de un mercado laboral, porque han tenido la oportunidad de sus familias apoyarlos en un estudio, y con ese estudio tienen acceso a un trabajo, para aquellas mujeres que tienen trabajo pueden acceder a tener ciertas libertades que otras mujeres que no tienen mejor el acceso a un dinero donde puede desarrollarse, pues adquieren ciertas libertades fuera de lo que es ciertas prácticas culturales o ciertas prácticas transgeneracionales que son aceptadas dentro de nuestra sociedad y que se establecen como una forma de vida, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay una ruptura. Mujeres que deciden vivir solas o que en sus prácticas sexuales pues deciden pues, vivir con otra mujer y a lo mejor las dos no trabajan o deciden vivir solas, tener familias solas. Entonces hay ciertas... También lo que sucede con los hombres, ¿vale? Porque no hay que encontrar diferencia, pero también hay hombres pues, que a lo mejor deciden vivir solos y, en fin, no tener una pareja. Entonces hay cambios de pensamientos y libertades. ¿De acuerdo? Entran en constante conflicto porque requiere de una cantidad de dinero bestial, una cantidad de horas, dedicación de horas de trabajo. Y por supuesto, constantemente entramos en conflicto con los intereses del capital, de los que más tienen, quienes aumentan siempre, constantemente, como estamos viendo actualmente, los precios de necesidades, de aquello que es necesidades secundarias, como ser una vivienda, ¿vale? Y esto nos permite pues, constantemente pues, tener dificultades para poder desarrollarnos como individuos, ¿vale? Y luego, pues dentro de nuestra sociedad, el negocio, la sexualidad, el negocio de la prostitución, todo esto genera conflictos dentro de nuestro modo social. Y todo esto son temas que no se abarcan. Es más, el sistema político es incapaz de resolver y poner, porque como ya hemos dicho, la única misión que tiene el poder político es sacar leyes, algunas leyes, pero no constantemente está en conflicto con los intereses de los que más tienen. Entonces, constantemente estamos chocando con la escasez, la necesidad, la escasez y la venta constante de nuestra fuerza laboral, de nuestra vida, vender horas nuestras de libertad por trabajo y por dinero. Y ahí es donde está el gran problema. La escasez. Y como pongo aquí, todas estas situaciones entran en conflicto y se agravan por la escasez. Escasez que el capitalismo es incapaz de solucionar y que la tendencia es complicarse cada vez más a medida de que éste se introduzca más en los procesos de colapso. A medida de que el capitalismo va colapsando, lo que ya habéis visto otros vídeos del canal,
Hablamos del colapso del capitalismo por la escasez energética y la escasez, por la crisis climática. Entonces, a medida de que cada vez la imposibilidad de obtener dinero mediante el intercambio de trabajo por dinero, ¿vale? Cada vez que tenemos más dificultades, tanto hombres como mujeres, a la hora de trabajar y poder tener ese dinero necesario para poder subsistir dentro del sistema, todo empeora y todo se agrava. Vamos a seguir, queda mucho por hablar. Por supuesto, dentro de lo que son los movimientos sociales y las luchas sociales por la libertad, por encontrar algo más de libertad y intentar vivir muchísimo mejor, ¿no? Como puede ser los movimientos sociales antimilitaristas, ecologistas y feminismos, lo que ha sucedido dentro de nuestra sociedad es que nunca fueron anticapitalistas, nunca estuvieron en contra, nunca, o sea, todos los actos salidos de la sociedad que hemos visto durante estas últimas décadas nunca fueron acciones anticapitalistas que declamaran nuevos modelos sociales o nuevas formas de actuar. Esto es algo que tanto los medios de comunicación como el propio modelo político ha estado constantemente ocultando. Los movimientos, por ejemplo, como el 15M o partidos nuevos de izquierdas, como de derechas, además han planteado nuevas infraestructuras sociales. Sí, hemos visto a Sumar que han dicho, no, vamos a subir el salario mínimo, no vamos a subir el salario. Pero ya está, pero es que lo único que hacen es beneficiar o perjudicar dependiendo al capital, a los intereses económicos. O bien los beneficia o bien los perjudica, dependiendo, ¿vale? De la visión que tengamos sobre la economía. Pero jamás han planteado nuevos sistemas sociales. Todos trabajan dentro de lo que es los conceptos de las ideas del neoliberalismo. La mayoría pedían simplemente participar en un capitalismo de una forma más justa. Pero el capitalismo, si sabemos cómo funciona y conforme es, el capitalismo nunca ha sido justo. Y ahí el problema. Los partidos constantemente están fuera de la órbita de los problemas sociales. Ese es el problema. Constantemente estamos yendo todos los años a dar un papelito, ¿vale? Que en el cual no vale para nada. Porque existen diferentes motivos para pensar que no hay nada. Primero, por esto que cuando tú votas un partido, ese partido a lo mejor tiene que aliarse con otro. Hay una influencia fuera del país que por parte de los poderes económicos de la Unión Europea. Y luego existe otra influencia geoestratégica que viene por parte de Estados Unidos. Y al final condiciona toda decisión de esos que tú has echado papelito y has dicho, quiero que tú me representes. ¿De acuerdo? Y a lo mejor va, y eso que tú has echado papelito para decirles, quiero que tú me representes, todo lo que prometieron en su programa político no lo cumplen. Es ahí que tenemos que darnos cuenta de la inutilidad del sistema político y del sistema de partidos. Que son incapaces, ¿vale? Porque aparte el modelo neoliberal, como ya hemos nombrado antes, el modelo neoliberal intenta constantemente que la política no tenga nada que ver o no tenga nada, que no tenga capacidad de manejar los poderes económicos o el poder económico. Entonces, si la economía es lo que dirige todo, ¿quién dirige la escasez? ¿O quién puede hacer alguna cosa para arreglar la escasez o la diferencia de clases? ¿Los políticos? Por supuesto que no. Porque totalmente el sistema está pensado para que la política no tenga nada que ver. Podemos pensar, sí, pueden sacar leyes, pero ¿qué leyes? ¿Tú ves que saquen alguna ley que beneficia a los que menos tengamos? Constantemente vemos que no. ¿Van a crear alguna banca pública? No. ¿Van a coger alguna empresa general pública? No. Porque el capital, ¿vale? Es que controla la clase política. Porque dentro de la clase política está el capital. Y los intereses del capital. Y el capital, ¿vale? La clase política tiene intereses en el capital. Vamos a seguir. El municipalismo. Vamos a cambiar de ronda. Y entendido todo esto, vamos a cambiar de ronda.
Y vamos a hablar sobre el municipalismo liberal. ¿De acuerdo? Si hemos visto que el ciudadanismo es la identidad que nos da la nación, el Estado, para olvidarnos, hacernos creer que somos eso, que no somos clase, no somos clase obrera ni clase burguesa, somos eso. Sociedad, ciudadanos del país, los cuales, según la ideología, podemos acceder a todo aquello que nos necesitamos, según la ideología, si realmente no lo curramos y no lo trabajamos. Pero como todo el mundo más o menos sabe y a estas alturas pues ya sabemos y pensamos, existen límites y los límites pues a veces chocan contra los intereses de la mayoría, ¿de acuerdo? De todos, y a lo que nos impide desarrollarnos como individuos. Entonces tenemos que hablar del municipalismo liberal, porque ahí está una de las explicaciones que responde a todo esto que hemos estado hablando. ¿De acuerdo? Los problemas, la intervención del capital dentro de lo que son la búsqueda constante de nuestra sociedad, de todos nosotros, de buscar ese dinero para poder subsistir, que choca contra los intereses de los que más tienen. Entonces, el desarrollo del municipio es uno de esos problemas que hemos estado topando para poder desarrollarnos todos como individuos, mediante la obtención de dinero. ¿De acuerdo? Y es ahí donde vamos a desarrollar el problema. El desarrollo de los puertos y el comercio, vamos a hablar un poco de historia, ¿vale? Vamos a hacer un resumen general y luego nos vamos metiendo un poquito más hacia más atrás. El desarrollo de los puertos y el comercio transatlántico junto al desarrollo de algunos puertos en Europa, hablamos de Valencia, la proliferación de carreteras con sus grandes medios de transporte en camiones y transporte de personas, también hablamos del tren, se empieza a dar fuera de las grandes ciudades. Una primera industria rural, gente que vivía de la tierra empezó a compartir su tiempo en elaborar productos y el desarrollo de una edificación más moderna. El objetivo es la obtención del salario, el que rompe la economía de subsistencia, a depender de las economías municipales de los precios que marcaban las grandes ciudades y mercados, tanto nacionales como internacionales. El dinero cada vez tiene más importancia y transforma los municipios, restando espacio a la economía de subsistencia, sobre todo a la economía agrícola, ¿vale? Entonces, es cuando aquí nos metemos al principio de toda esta historia, es al final del siglo XVIII y al principio del XIX cuando la tierra empieza a ser considerada como mercancía, tanto en el campo como en el suelo urbano. El dinero entra también como mercancía y es prestado con interés y se empieza a regular las primeras letras de cambio. Y entra la mercantilización del trabajo humano, donde se empieza a crear un mercado de trabajo. Esto es a mitad del siglo XIX. ¿De acuerdo? Estas transformaciones seguirán la misma lógica hasta nuestros días. Vamos a seguir. La ciudad fabrica y la ciudad mercancía. Poco a poco la necesidad de dinero marcha hacia las ciudades. Grandes cantidades de personas en busca de trabajo. O sea, las personas salen del campo hacia las grandes ciudades buscando dinero porque cada vez es más requerido de la obtención de dinero y el abandono de la economía de subsistencia para poder subsistir, ¿vale? El dinero es aquello que nos permite comprar cosas. No solo la industria se desarrolla alrededor de las grandes ciudades, sino que éstas se convierten en mercancía. La aparición del crédito inmobiliario remodela las ciudades y aumenta el valor inmobiliario de las propiedades urbanas, lo cual genera un despacho y una clasificación de clases. Bueno, aparecen dentro de las ciudades las primeras zonas donde viven los ricos y los pobres. La desaparición de calles estrechas y la aparición de calles o avenidas más anchas permiten una especulación o rédito inmobiliario. La expulsión de personas de barrios más humildes y la proliferación de grandes bloques y avenidas sería una de las primeras consecuencias de segregación social en grandes urbes.
es la aparición de los barrios específicos. Empiezan a generar pues eso, una ciudad obrera y una ciudad burguesa. Vamos a ver un poquito, que me pica ya la garganta. Vale. Pues eso, las ciudades empiezan cuando se empiezan a dividirse en barrios ricos y en barrios pobres. ¿De acuerdo? Y sucede una cosa en estas ciudades donde el capitalismo aún no se pronuncia realmente, porque en los barrios pobres empieza a surgir realmente la convivencia. Son calles donde no hay vehículos, sí transcurren carros con caballos, pero mayoritariamente la gente convive en las calles. Se relacionan unos con otros, la gente colabora y existe totalmente una ayuda mutua. La gente se puede organizar, se ayudan unos a otros, si existe trabajo, la gente hace grupos y se van juntos a la fábrica o al campo a trabajar. Existe una organización social que sale de la misma clase obrera. ¿De acuerdo? A la hora de combatir la burguesía, por supuesto, esto sucede dentro de las grandes ciudades, ¿no? Que permite la colaboración de clase, ¿no? Entre la clase obrera. Y luchar en contra de la opresión de la clase más burguesa. ¿De acuerdo? Y eso se hace mediante unas calles que están totalmente diseñadas. También, pues el modelo social hace que la gente viva en las calles, que saquen su silla, su mesa, que coman en las calles y que haya una comunicación más activa entre las personas que comparten el entorno. La expansión del capitalismo, donde todo se convertiría en mercancía, llegaría con la aparición del automóvil. Es aquí donde se rompe todo, con la aparición del automóvil, se rompe todo y empiezan las calles a ser divididas. El centro es por donde transcurren vehículos y por ahí no se puede pasar a no ser que tengas que cruzar de una acera a otra. Y aparecen ciertos... ¿cómo diría yo? La distancia de trabajo, ¿vale? La distancia de trabajo se acorta y se alarga, y con el automóvil pues tienes que alcanzar y hacer más horas. Y en fin, y digamos que como esos centros urbanos que antes eran más compartidos y más, pues dejan de serlos, porque existe una división ya planificada por la aparición del vehículo. Vamos a seguir, no quiero si me pongo a leer, me empiezo a liar. Y aparte también pues otras cosas como la radio y electrodomésticos que hacen que todo pues la gente acabe terminando más encerrándose en casa, ¿vale? Pues aparecen espacios para producir, dormir y consumir, ¿de acuerdo? También aparece la proliferación del consumir, de la venta de más cosas, ¿no? La producción hace que haya más un sector, o sea, que aumente el nivel de consumo. Con la aparición del automóvil aparece el desplazamiento a las afueras del centro de las grandes ciudades y la aparición de las ciudades dormitorio, donde la vida social se produce en centros urbanos e industriales. Mayoritariamente la vida social que antes se producía dentro de, de las calles van a parar a los centros de trabajo, donde están las fábricas, ¿vale? Y los centros urbanos donde mayoritariamente van a aparecer las primeras tiendas y los primeros centros de ocio y de consumo. ¿De acuerdo? Es donde mayoritariamente la gente se desplaza mediante los vehículos públicos, el metro, y las calles pues dejan de ser pues ese sitio donde la gente se reunía, ¿vale? Y todo eso. Empieza a haber una especie de separación entre la gente. Se produce un vaciamiento de los centros urbanos por el tiempo. La gente que tenía más dinero, que vivía en el centro de la ciudad mayoritariamente, deja de hacerlo y se traslada más hacia las afueras. Existe una expansión de las ciudades. Pero es sustituido por un interés de fondos de inversión en sacar rédito de los centros urbanos, convirtiéndose en centros financieros de ocio e interés turístico, dependiendo de ciudades, claro, por supuesto. La fomentación de fiestas locales y de comercio local o de grandes superficies pretende devolver la vida a los centros locales. Esto sucede mayoritariamente en las grandes ciudades.
a surgir el coche y los transportes públicos, pues la gente más adinerada pues entiende pues que es mucho más cómodo vivir fuera. Entonces pues es aquí donde el capital, ¿vale? Intenta convertir los centros urbanos en construir centros comerciales, intenta hacer los centros urbanos más atractivos para el turismo, ¿vale? Y el ocio, y que la gente vaya ahí a comprar sus cosas y hacer su vida social en esos centros, ¿de acuerdo? Estas ideas surgen a partir de los años 60, más o menos. El comienzo de finales del siglo XX, las ciudades aparecen las primeras ciudades comercio, ¿vale? La energía abundante y barata promueve el aumento del megaurbanismo y localidades cercanas a las grandes ciudades se empiezan a expandir y toman medidas similares a las grandes urbes, como puede ser el ejemplo de Algemesí o Alcira, ¿vale? Que sería la capital de Ribera. Entonces, la cantidad de energía que empieza a ser pues, bastante abundante y que la gente que vive en el pueblo pues ve y quiere ser igual que su localidad, quiere vivir igual que la gente de las grandes urbes, pues empiezan a expandirse y a promover pues una economía local y intentan copiar pues eso a las grandes urbes, ¿no? Y esto empieza pues a finales pues del siglo XX. También la proliferación de la industria, o sea, la industria se expande, aparecen centros, polígonos industriales y permite que la gente pues tenga pues cierta economía y aumente el consumo, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. Y Algemesí pues coge una tendencia a ese ideal capital, ¿no? Si Las Vegas es el ideario capitalista como grandes centros de consumo, ¿vale? De ocio y consumo, pues más o menos empiezan pues, a tomar pues, conceptos, hablamos de Valencia Capital, ¿no? Conceptos que quieren plasmar dentro de lo que es la localidad, ¿de acuerdo? Los diversos gobiernos de AGMSI, el PP-PSOE, apostaron en su momento, a finales del siglo XX y principios del XXI, por espacios urbanos donde generar intercambios de comercio, con la implantación de zonas peatonales, parking privado, zonas azules, privado pero público, ¿vale? En beneficios de establecimientos comerciales, ¿de acuerdo? A diferencia de los antiguos centros urbanos, eran verdaderas ágoras, ¿vale? Hablamos de las antiguas ciudades que eran verdaderas ágoras donde la gente pues hablaba, colaboraba y centros de apoyo mutuo y organización social. El capitalismo convierte los espacios urbanos en meros sitios de intercambio comercial, lo que es la utopía burguesa que hemos hablado al principio, ¿vale? Es el sueño. Este tipo de sociedad donde todo el mundo va a consumir es el sueño, que mayoritariamente la utopía burguesa, ¿vale? Donde el sueño utópico burgués se pretende poner en marcha. A partir de los años 90, la escenificación de museos, hablamos del Museo del Convent, ¿vale? Centros culturales con una economía de ocio y de espectáculo. Se empiezan a restaurar el antiguo teatro, se pretendía generar un centro comercial que al final no se hizo. En la antigua Copal surgió la idea, pero revitalizaría la ciudad atrayendo nuevos habitantes con mejor capacidad económica. Ya no solo era convertir el centro de Algemesí en una especie de área comercial, sino también eso llevaría a que más gente de fuera, junto a la expansión económica, el crecimiento económico, traería más gente nueva, con más capacidad económica a la localidad, haciendo crecer económicamente, que el progreso y el comercio se proliferara. También considerar nuestras fiestas locales, ¿vale? Como patrimonio común de la humanidad, ayudaría a que todo esto, pues, hiciese pues que la economía funcionase mucho mejor. ¿De acuerdo? Convirtiendo mecanización del espacio urbano. ¿Vale? Convirtiendo pues una especie de mecanización total del espacio urbano. Pero claro, el fracaso del imaginario burgués y de las ciudades mercancía. Tenemos que hablar del fracaso del imaginario burgués.
Porque dentro de lo que es el capital, pues los que más tienen intentan siempre buscar las formas de tener más aún, aunque tengan que estropear todo el concepto o la idea de la utopía burguesa, ¿no? La aparición de la venta por internet y en fin, los grandes centros comerciales que actualmente están en crisis, ¿vale? La concentración del capital y el sistema productivo, que al final todo pequeñas empresas terminan produciendo todo aquello mientras la automatización, la mecanización que nos hace falta a todos, ¿vale? Se van a países más grandes como China, trabajo más barato, más cantidad de materias primas y producen para todo el mundo prácticamente, ¿no? Eso es la concentración del capital y el sistema productivo. Y el sistema productivo desaparece y nuestra sociedad se convierte más en una sociedad de servicios, aunque el sistema intenta adaptar, el sistema intenta generar empleo mediante la formación o sea, el empleo de servicios, ¿vale? Es ahí donde toma interés por el turismo y aparece pues lo que hemos hecho aquí, un interés en considerar nuestras ciudades como ciudades, a nuestros pueblos, aunque prácticamente toda nuestra ribera, lo que es nuestra zona, ¿no? La ribera donde vivimos, todos tenemos más o menos un mismo nivel cultural, es expandido como algo original, cosa que no lo es. Porque tenemos la fiesta de Maledón, aunque tiene cierta importancia más en la Gemesí, podemos ver cosas similares en otras localidades, ¿vale? Pero se lleva esto a un nivel intentando llevar pues más personas de fuera con más capacidad económica y que puedan aportar un desarrollo más importante a la localidad, ¿vale? Generando más industria y todo esto. Eh, y los efectos del descenso energético y crisis climática aún leves, que aún son leves, ¿vale? La crisis política por la caída del capital europeo, crisis energética, la expulsión de la agricultura local, crisis energética de materias primas, que bueno, todo eso lo hemos hablado en otros vídeos, que hace que la economía local empiece a decrecer. Todo ese imaginario, ¿vale? Todo ese imaginario que surge a principios del siglo XX, empiezan a hacer parkings pensando en generar una economía local fuerte y que haya buen consumo, todo eso desaparece por estos diferentes factores que hemos nombrado, ¿vale? Que puedes buscar y encontrar más información en los vídeos que tenemos en el canal, ¿de acuerdo? Hablamos sobre la crisis energética y la crisis de materias primas y, bueno, en fin, hablamos todo un poquito. Entonces, ideas como crear un parking público que el interés, la idea inicial era generar un puesto comercial alrededor del centro, y que el parking fuese una zona donde la gente fuese allí, dejase su coche, pagase su tiempo allí, consumiera y luego se fuese. Luego, lo que pasa es que esto, como no funcionó, pues se ha puesto al final como. Se han pues, se han vendido las plazas de parking, ¿vale? Y, y vemos puesto que la idea de generar una zona comercial local, pues se ha roto totalmente. Se ha roto totalmente, ¿vale? Aquellos que pensan en ganar dinero y enriquecerse con esta idea, pues se perdió totalmente por estos directos factores. Pero actualmente seguimos viendo cómo vemos ejemplos claros del espacio urbano mayoritariamente peatonales son convertidos en lugares de comercio y de consumo. Por ejemplo, vemos aquí pues, el Parque Salvador Castell, que es un parque totalmente diseñado para las grandes fiestas de toros, ¿vale? Sobre todo, diseñado para hacer eventos sociales y las grandes fiestas, ¿vale? No para el ocio o el paseo que podamos sentirnos en contacto con la naturaleza, como anteriormente, cuando estaba ante el parque anterior, que había un aislamiento, ¿vale? Visual y sonoro prácticamente de lo que son de la circulación de los automóviles y había más vegetación y podíamos tener una especie de evasión de la ciudad y entrar dentro de lo que es un entorno más ecológico y natural. Pues todo eso desaparece, ¿vale? Si hace un parque más pensando en el ocio, ¿vale? Y la expansión económica mediante el ocio, ¿vale? Eso, como os comentado antes, ¿vale? Es la industria, si no podemos mantener una industria y vivir de la industria,
pues es, pues eso, el sector servicios tiene que prevalecer dentro del modelo social, o sea, y económico de la ciudad, ¿vale? Entonces vemos mayoritariamente las zonas peatonales ocupadas por sector servicios, ¿vale? Sobre todo tapería, bares, todo esto. Como podemos ver en las fotos, ¿vale? Y aquí vemos pues que existe una tendencia del ayuntamiento a ayudar a los locales que se dedican a eso, a bares y restaurantes, al sector pues de dar servicio a las personas, ¿no? Intento de ayudar, ¿vale? Pero como vemos dentro de nuestra sociedad, cada vez tenemos más dificultades de llegar a final de mes, entonces vamos menos al bar. Estas fotos son sacadas el fin de semana, ¿vale? Ahora hay comuniones y todo esto. Entonces vemos aquí que están llenos los bares, pero porque había mucha fiesta, mucha comunión, y entonces los bares los he pillado llenos, ¿de acuerdo? Entonces vemos cantidad de gente. Entonces existe un apoyo por la parte del ayuntamiento a intentar promover esto, ¿de acuerdo? Los espacios públicos se convierten en lugares donde las normativas cívicas y de buenas formas de urbanidad se pretenden establecer dentro de un modelo totalmente desigual, ¿vale? Pongo la ley Mordaza. Vemos que las zonas peatonales, ¿de acuerdo? Son zonas que sirven para, no solo para el paso, sino para ir a consumir. Pero las leyes, por ejemplo, que mantiene el Estado actual, que es el Partido Socialista, que prometió retirarlas, pero no lo ha hecho, que puede ser sancionado con una multa leve, pues siguen, ¿no? En el momento de que tú pasa la policía, sobre todo hablamos de la Policía Nacional, policía, y ven un grupo de gente que no están consumiendo, pues esta gente puede ser amolestada, ¿vale? Pues simplemente por estar reunida. Dependiendo, claro, del policía, por supuesto, ¿vale? Pero vemos que ciertas características e intentos de hacer desaparecer los espacios o las ágoras sociales donde la gente puede hablar, organizarse y hacer actos en contra del modelo desigual en que vivimos, ¿vale? Pues no se da. Y se intenta promover, pues, no solo las ideas que pretenden convertirte en ciudadano y hacerte olvidar de que vives en un modelo social totalmente desigual, sino que intenta promover el consumo en las calles y la idea en vez de promover la idea de ágoras donde la gente pueda intercambiar, organizarse y colaborar. Mucha gente pensaréis, esto puede suceder, esto sucede en las fiestas locales, ¿vale? Pero es que dentro de las fiestas locales no todo el mundo puede ir, porque todo el mundo no tiene el dinero para poder irse a las fiestas. Una de las causas principales que puede hacer que desaparezcan las fallas en los próximos años, o la Semana de Toros, en la GMSI, ¿vale? Es la escasez y el empobrecimiento que se va a producir mediante la desindustrialización de Europa y el agotamiento energético, o sea, y las crisis climáticas. Todo eso va a provocar en los próximos años que haya un empobrecimiento radical en Europa. Entonces, mucha gente no va a poder asistir. Los que ahora pueden ir a las fallas o a las semanas de todos, mucha gente va a dejar de ir. Eso puede hacer que estas fiestas entren en verdadera crisis. Aparte, existe un interés, como ya hemos hablado en otros vídeos, por parte de las élites económicas en meternos en ciertos intereses bélicos y comerciales, ¿vale? Por botín. ¿De acuerdo? Intereses comerciales para las élites mediante el botín. La guerra. ¿De acuerdo? Vamos a seguir hablando. La escasez de la vivienda y el final del empleo, que ya hemos estado comentando algo, ¿vale? La incapacidad del Estado, porque vivimos en un Estado neoliberal, como pongo aquí, el neoliberalismo, teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado, ¿vale? La incapacidad del Estado de regular el ámbito inmobiliario turístico, estos tienen ya que ver con flujos de capital internacional y fondos de gran inversión, dependen ya de una red a nivel planetario difícil ya de regular, que afectan a los precios de la vivienda a nivel estatal. ¿Qué está pasando con la vivienda? Pues ¿qué pasa? Pues que en ciertas ciudades
los precios se están disparando, porque ya no es que los rentistas, que existe gente que tiene una capacidad económica más elevada, que mediante la venta de sus propiedades, pues ellos viven sin trabajar, viven de eso, de renta. Pero existen otros con más capacidad económica, como puede ser bolsas BlackRock o grandes flujos de capital, ¿vale? Que empiezan a comprar zonas, como hemos hablado antes, sobre todo en ciudades como Barcelona, centros de capital para alquiler de viviendas turísticas. ¿Qué pasa? Pues que todo esto pues lleva un flujo o un camino en el cual pues está haciendo de que constantemente el precio de la vivienda esté aumentando o que haya escasez de vivienda, porque hay gente que tiene más capacidad que otra y lo que está haciendo pues que eso, que ya no son los precios del alquiler, sino los precios cada vez existen menos capacidad de buscar la vivienda que puedas comprar tú, que sea más o menos asequible de tu bolsillo, sobre todo los jóvenes, ¿vale? Que la pobreza en España está alcanzando a niveles de países de África. La pobreza, o sea, el desempleo en España está alcanzando a niveles de países de África. Se habla ya de un 50% de desempleo juvenil. Y por supuesto, hay muchísimos jóvenes que se están replanteando conforme la forma de vivir de toda la puñetera vida, ¿no? Que te cuentas una pareja, te casas, ¿vale? Te empeñas toda la vida y te compras una vivienda. Pues hay gente que ya se plantea otras formas de vida y otros pensamientos porque ven que no pueden llegar a esa forma de pensamiento, a ese nivel de, de compromiso dentro de lo que es el modelo social. Vale, hay muchos jóvenes que se están dando cuenta de que vivir conforme vivimos la gente de mi edad, algunos ya hace tiempo que nos resistimos a vivir de esa forma, porque comprendemos los mecanismos de sistema, pues se niegan a vivir ya, a esclavizarse. ¿De acuerdo? Porque se dan cuenta de que intentar llegar es una forma de esclavitud. Y pese a eso, puedes perderlo todo en cualquier momento y quedarte sin nada. Entonces, estamos viendo como cada vez intentar llevar un desarrollo personal o crecimiento humano, ¿de acuerdo? Es cada vez más complicado. Y esto la mayoría de gente mayor no lo ve. O sí, aquellos que tienen hijos sí que lo ven. ¿Vale? Pero hay mucha gente que no lo ve y no se da cuenta de esto. Entonces, hay que pensar también que unido al proceso cultural y económico, ¿vale? Del rentismo, ¿vale? Empujado por el modelo social actual en que vivimos, porque los rentistas, hay gente que tiene más capacidad económica que otra, porque vivimos un modelo que no nacemos igual de condiciones, sino que hay unas personas que tienen más capacidad que otras económicas, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Pues que están jodiendo a los que menos tienen. Y esto, claro, esto no se habla. Sí, no se habla, ¿vale? Se habla de la ocupación, se habla de... Pero de esto no se habla, porque claro, todos somos ciudadanos, ¿de acuerdo? La desindustrialización de Europa y el final de la agricultura industrial, porque claro, España se está desindustrializando y la agricultura está desapareciendo. Esta forma de vivir que nos permitía obtener ese dinero para vivir, vemos que cada vez ya no existe. Por motivos que hemos explicado en otros vídeos, ¿no? El tema de los... Ahora me sale. En fin, no me sale la palabra, pero bueno, da igual. La escasez de recursos, ¿de acuerdo? Entonces vemos que cada vez pues tenemos menos capacidad de obtener ese dinero y poder desarrollarnos como individuo. Entonces, espero que estéis entendiendo el por qué estoy haciendo este vídeo. ¿De acuerdo? Las políticas realizadas por el Estado y Europa y otros. Hay que entender pues, que al final todo el modelo social en que vivimos está completamente, ¿vale?, en contra de aquellos que menos tienen. Completamente en contra. ¿De acuerdo? Y que se va a complicar mucho más porque estamos viendo y sintiendo ya el final de la utopía de la burguesía. ¿De acuerdo? Cada vez que este final
el capitalismo se vaya acelerando, la pobreza se va a dar mucho más. A no ser que nos demos cuenta, nos volvamos a juntar en las calles, nos volvamos a organizar y ayudemos al sistema a caer, a poder generar otras formas de vivir y ser mucho más felices de lo que somos ahora. Espero que os haya gustado esta charla y nos vemos pues en la siguiente. Nos vemos pues, ciudadanos. Hasta luego.